Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy tenemos con nosotros a don Ciriaco Benavente. Buenos días. Buenos días. Obispo de Albacete y responsable de migraciones de la Conferencia Episcopal. De la Conferencia Episcopal Española, sí. Estamos aquí para celebrar, se puede decir celebrar, ¿no? La Jornada Mundial de las Migraciones, que es este 19. Y que además este año hace el número 100. 100 años. 100 haciendo un mundo mejor, que es el lema, jugando con la palabra en 100 años, un siglo. Ha cambiado mucho la situación, no sé si llamarle problema, no sé si llamarle fenómeno. Ha cambiado mucho el fenómeno migratorio, llamémoslo así, porque tampoco no damos una visión negativa, ¿no? El problema parece que siempre tiene una visión negativa, ¿no? Ha cambiado ciertamente mucho, pues empezando, si quiere, por el mismo nosotros, España, ¿no? Que hasta hace bien poco tiempo, hasta hace unos lustros, éramos un país de migración. Todavía nosotros en España conservamos en Alemania cerca de 40 misiones. ¿Sí? En aquel momento en que en los años 60 tanta gente de nuestras tierras, José Sánchez estuvo allí. De nuestras tierras, pues de Extremadura, de Castilla-La Mancha, etcétera, se marchaban a las misiones a Europa, y en aquel momento hubo pues un número muy importante de sacerdotes, cientos de sacerdotes que se fueron para acompañar a los inmigrantes, y surgieron las misiones católicas en Europa, las misiones católicas españolas en Europa. Todavía digo que conservamos en concreto pues en Alemania unos 40 en activo. En otros sitios ya pues se han ido cerrando, pero en todos los países europeos tenemos todavía misiones, recuerdo. Ahora en algunos sitios están siendo ya misiones más de españoles, porque estos los primeros ya están muy integrados allá, y casi diríamos de habla hispana, de latinos, latinoamericanos, muchos. Sí, porque España también se ha convertido de un tiempo a esta parte en la puerta de acceso de dos rincones del mundo, pero además, de Latinoamérica como en Europa también hay muchos latinoamericanos, pues ellos acuden donde saben que se habla la lengua, ¿no? Y acuden a las misiones españolas. Por eso nosotros casi las llamamos ya misiones de lengua española, más que misiones españolas. No diría por qué, pero digo, perdona, que estaba diciendo que éramos un país de emigración, y en poco tiempo pues nos hemos convertido en un país de inmigración, y además en poco tiempo con una intensidad muy fuerte. Por eso quizá ahora sí que tiene más sentido el problema, el hecho de haber sido una migración tan intensa y en tan poco tiempo, pues ha hecho que a veces surjan problemas especiales, ¿no? Pero España, o al menos es la sensación que da los españoles, sí parece que seamos una sociedad de acogida. Sin embargo, nos encontramos con que determinadas políticas o situaciones, contextos, como lo ha planteado usted en la rueda de prensa, son contextos no tan acogedores, más bien excluyentes. Sí, sobre todo mientras ha habido una época boyante, en que había trabajo para todos, no creaban problemas los inmigrantes. Claro. Nos han venido muy bien. Yo he dicho que la ley famosa de dependencia, quien la están haciendo realidad son muchas veces los inmigrantes. A ver quién acompaña a los ancianos, a los enfermos, personas con Alzheimer. Casi siempre hay detrás un inmigrante que va empujando la silla de ruedas, ¿no es? Y bueno, y en otros campos, y además en trabajos que normalmente pues no querían los españoles, ¿no es? En aquel momento. Pero cuando viene la escasez de trabajo, entonces pues puede surgir algunos conatos de xenofobia, decir, bueno, estos son los que vienen a quitarnos el trabajo, los puestos de trabajo, etcétera, ¿no es? Ya hubo en algún momento en los lugares en que se agolparon, pensemos en el Ejido, los famosos casos del Ejido, ¿no? Que se agolparon tantos inmigrantes de golpe, ¿no es? Ya surgieron problemas, ¿no es? Después yo creo que en general la sociedad española, diríamos, ha evolucionado bastante. Yo creo que muchos sectores ya han dejado de ver a los inmigrantes como un peligro, y incluso mucha gente ha empezado a valorar el trabajo de los inmigrantes y el servicio de los inmigrantes. Tenemos una sociedad globalizada en la que se supone que deberíamos no darle tanta importancia a las fronteras, más a la comunicación entre las culturas y a la convivencia. Yo además he dicho que a veces no pensamos suficientemente en lo que nos aportan los inmigrantes
y lo baratos que nos salen, porque un niño, desde que nace, la enseñanza, el puesto de trabajo de un niño cuesta mucho, la atención en todas las necesidades, hasta que llega una edad laboral, y a veces los inmigrantes nos han llegado, diríamos, sin habernos costado nada, sí, cierto. Como una fuerza de trabajo que no nos ha costado nada en absoluto. Eso es muy importante. A veces en esto no se repara, no es. Segundo, han cotizado también a la seguridad social. En este momento están dando lugar a que en España pues haya un equilibrio entre mortandad y natalidad. Sí. Si no, estaríamos ya en cifras negativas. Cierto, cierto. A pesar de todo, los analistas sociales pues hablan de que en los próximos 25 años o 30 años Europa necesitará 50 millones de inmigrantes si no cambian, diríamos, los procesos de natalidad, para que la sociedad, diríamos, emergente pueda mantener a la sociedad que envejece y que ya son jubilados, ya son pasivos en ese sentido, ¿no? Pues es importante esto, ¿no? Sí. Cuando hablamos de inmigración, a mí se me ocurren distintos escenarios. A la hora de hablar de Iglesia en la inmigración, ¿por qué? Probablemente sea la única institución, la Iglesia, que trabaja con estas personas, tanto en los lugares de origen, estamos hablando de miles de misioneros y cooperantes, sí, que se mueven sobre la base de su fe para mejorar el mundo, acogiéndoles cuando llegan, ayudándoles a los primeros problemas, desde los CIEs hasta muchísimas situaciones con las que se encuentran unas personas que llegan a una sociedad que se la habían pintado como un sueño, resulta que no era tanto, y en esa integración que es tan necesaria, como usted bien ha comentado, porque al final estamos hablando de que los inmigrantes vienen a construir una sociedad dentro de en la que ya estamos nosotros. ¿Se valora el trabajo de la Iglesia? Bueno, es decir, yo creo que la Iglesia tiene una presencia muy importante. Nunca nos sentimos, yo digo que nunca nos podemos sentir satisfechos, porque probablemente podríamos hacer mucho más todavía, y todavía en nuestra Iglesia hay que seguir insistiendo mucho en diríamos, en aprender pues a interesarse, a acoger al inmigrante, ¿no? Ahí, gracias a Dios, han surgido organizaciones civiles que empiezan a preocuparse y que se preocupan ya también de las emigrantes, ¿no? Y es muy importante que surjan, ¿no? Con algunas tenemos pues una colaboración muy estrecha, ¿no? Pero ciertamente que en la Iglesia, desde el principio, yo creo que en este sentido se puede decir que fue pionera, porque, que en fin, tú eres más joven que yo, no lo recuerdas, pero cuando empezó el boom de la inmigración a España, enseguida surgieron en todas las diócesis lo que se llamaban los acoges. Sí. Cáceres acoge, sí, la red acoge. Badajoz acoge, Andalucía acoge, Albacete acoge, los acoges que estaban promovidos, casi todos ellos, o todos ellos estaban promovidos en principio por la Iglesia, ¿no es? Y aquello fue, diríamos, pues el puerto de salvación que encontraban los inmigrantes. Yo recuerdo en mi diócesis que se les asignó algún local en un pueblo un pueblo que se hizo famoso porque llegó a haber casi era un pueblo agrícola, había mucho trabajo en la zona de la Vera, y entonces llegó a haber casi pues un 30% de inmigrantes en el pueblo, ¿no es? Y nosotros recuerdo que les facilitamos allí un sitio, incluso para aquellos que eran musulmanes, para que pudieran rezar, pero hasta un domicilio para que pudieran recibir la correspondencia de su familia, porque no tenían domicilio fijo. Que parece una tontería, pero eso es algo muy importante para alguien que se desarraiga de su Pues una atención legal, empezar a dar unas clases de lengua para que aprendieran a manejarse en la lengua española, ¿no? Yo creo que en ese sentido. Y ahora uno va viendo que no hay congregación religiosa, independientemente del trabajo que realiza Cáritas, que es muy importante, ¿no?, con los inmigrantes. No hay congregación religiosa que no tenga, pues, algunos pisos que tiene montados para inmigrantes, ¿no? Estoy pensando ahora mismo en mi diócesis, las Hijas de la Caridad, ¿no? Es alguna otra parroquia que tiene también montados, los pavonianos, que tienen pisos también para inmigrantes.
centros. Esta mañana en otro sitio pues hacía yo referencia pues a lo de Pueblos Unidos, de los jesuitas, sí. Pero te vas a... Yo no hace mucho tiempo estuve visitando pues en algunos lugares que trabajan con inmigrantes en Getafe, ¿no? Uh-huh. Pues qué realizaciones detrás de las cuales hay congregaciones religiosas. Yo creo que es una tarea muy importante la que se está haciendo. Repito, y también de denuncia, no solo de acogida, pero también de denuncia de las situaciones que son lamentables, claro. Aquí tanto la Conferencia Episcopal como recuerdo especialmente al arzobispo de Tánger, a Santiago Agrelo, hablando con mucha dureza de las vallas, famosas vallas de Melilla, que tampoco no se habla de las de Ceuta, que también existen. Sí. Es que Agrelo este verano un grupo de delegados diocesanos, uh-huh. Un grupo importante de delegados diocesanos, yo creo que eran unos 40 o para allá, ¿no es? Hicimos un viaje por el norte durante una semana, uh-huh. Por el norte de Marruecos, y vimos cómo trabajan estas diócesis, tanto la diócesis de Tánger como la diócesis de Rabat mismo, uh-huh. ¿No es? Cómo trabajan con los inmigrantes, ¿es? A pesar de la precariedad en que viven allí, porque allí no tienen detrás una multitud católica, ¿no? Estamos hablando de países tiene muy pocos, sí. ¿no? Pero hay que ver cómo trabaja, ¿no? Es a veces intentando atender a aquellas personas que están allí metidas en el bosque, esperando a ver que les llegue la oportunidad para dar el salto. Uh-huh. En la patera o, en fin, a ver cuándo pueden dar el salto, ¿no? Y están a veces allá en el bosque entre plásticos, con mantas. Recientemente Agrelo y llamaba diciendo, necesito 500 mantas, porque las otras 500 ya las hemos repartido, ¿no? Y ellos lo están viviendo muy intensamente y muy duramente, ¿no? También estos países ya tienen compromisos con Europa, a veces, pues... La policía marroquí va y deshace los campamentos y porque no quieren que vengan, ¿no? Que no poner dificultades. Y es muy dura esa situación para aquellas iglesias que diríamos que están, no solamente que son, diríamos, de donde parten, que eso ya tienen sus problemas, claro. ¿No? Sino diríamos en el tránsito, donde a veces son las situaciones más duras y donde a veces mueren tantas personas, en el tránsito, ¿no es? Estamos hablando de que se criminaliza y las últimas medidas, la valla y otras circunstancias, tienden a hacer pensar en el inmigrante como alguien que viene al que hay que frenar, sí. para que no venga. Evidentemente son necesarias políticas migratorias, pero Santiago Agrelo es un ejemplo. ¿Cómo pensar en un inmigrante como un delincuente cuando ves a gente que está pasando las canutas en un bosque, que se juegan la vida, que están dejando detrás familia? ¿Cómo se te puede pasar por la cabeza que alguien viene a delinquir o que viene a robar el trabajo a alguien o que viene a X razones cuando está dejando... No sé si somos capaces desde Europa de darnos cuenta de que están dejando su familia, se están jugando la vida, están arriesgándolo todo para que los suyos... No solo sino los suyos tengan un futuro hay que haber visitado, yo no que es que conozca demasiado, pero alguna excursión sí que he hecho pues en África, ¿no es? Hay que haber visitado esas zonas en que te preguntas, pero ¿de qué vive y de qué se mantiene estas personas? ¿De qué viven? En algunas zonas, en algunos países de África, donde en las ciudades hay kilómetros y kilómetros que son aquello ni siquiera chabolas, ni siquiera chabolas, son una especie de cuadradito de medio de barro y sin puertas ni nada, ¿no? Y allí viven, dice, pero ¿de qué viven? ¿En qué trabajan? ¿De qué se alimentan pues estas personas? ¿No es una cosa tremenda? Entonces tendríamos quizá que saber ponernos en la situación del inmigrante para que determinadas cosas pensar un poquito antes de hablar, pues ¿no? Claro, porque a veces hay situaciones que puedo decir, si esto, claro, solamente se entiende desde una lógica que puede entenderla el corazón. Antes lo hablábamos en hay razones que la razón no puede entender, no es. Yo comprendo que tiene que haber control, no es, efectivamente, ¿no? Que no somos partidarios tampoco de la inmigración así ilegal, clandestina, entre otras cosas porque estas personas son víctimas de la mafia, de el tráfico de las mafias, etcétera, ¿no es? Y luego se ven obligadas pues a caer en situaciones también de pues en situación, la trata de personas que tanto ha denunciado Francisco.
se ven obligadas pues a caer en situaciones de delincuencia para poder subsistir, no es, en fin, porque el hambre, pues si tenemos hambre tienes que recurrir a lo que sea. El hambre tampoco entiende fronteras. No entiende fronteras, ni tampoco entiende mucho de leyes, no es. Pero por eso digo que a veces hay razones que solamente desde otra lógica más profunda y una lógica del corazón, iba a decir que una lógica pues solamente evangélica, se pueden entender, no es. ¿Cambia la percepción cuando, lo comentábamos antes en el coche, cuando veníamos para la entrevista, cuando va a un viaje, una excursión de estas, entre las dos orillas y se encuentra el ejemplo del inmigrante que se le escuela por debajo del... Sí, ¿Qué tiene que pasar por la cabeza de una persona para jugarse la vida de esa manera? Y esto, y no estamos hablando del caso más extremo del mundo, porque hay casos que todos hemos leído y hemos visto de personas que de verdad... En ese viaje que hacíamos este verano es que era para conocer la realidad, la realidad. Pues a veces la realidad supera a lo que imaginamos, no es parar en una gasolinera, en una carretera, y allí pues parece que salieron del bosque donde están allí refugiados, no es, pues unos jóvenes que, aprovechando el descuido del conductor, se meten debajo del autobús. Que entonces alguien les avisa, alguien al sol y dice, que se han metido ahí unos jóvenes, ¿no? Y empieza a ver allí y se encuentra efectivamente que allí, yo no sé dónde, no me asomé por debajo, pero no sé dónde podían agarrarse, engancharse encima de los ejes, no sé dónde, ¿no? José Luis Pinilla nos mandó una fotografía, una imagen también en el ferry, también en debajo de la hélice, creo recordar, sí. que es un peligro evidente para la vida. Puedes morir ahogado, puedes morir por los golpes de la hélice. Son situaciones de mucha desesperación, Claro, a ellos la imagen que les llega de Europa les llega a través de las televisiones, porque, en fin, los medios hoy que tenemos llegan a todas partes, ¿no es? Y entonces ven un mundo que les parece pues el paraíso, ¿no es? Y qué triste que se encuentren con la tragedia a veces de dejar la vida en el mar, ¿no es? Probablemente una de las imágenes que más han golpeado las conciencias de la sociedad mundial en el último año haya sido la imagen del Papa Francisco en Lampedusa y después su famosa vergoña cuando la triste noticia de los cientos de inmigrantes fallecidos al volcar la barca. ¿Qué está suponiendo Francisco para la Iglesia y en concreto también para el trabajo con las personas inmigrantes? Pues hombre, para toda la Iglesia, yo creo que él es un hombre que tiene unos planteamientos muy claros, muy lúcidos, muy radicales del Evangelio, y en ese sentido nos está removiendo a todos, nos está removiendo a todos. Es posible que en algunos sectores también produzca cierto miedo, cierta molestia, ¿no? Pero lo cierto es que nos está removiendo a todos, ¿no? Él es un hombre sobre todo de hechos, también de palabras, pero sobre todo de hechos, es muy significativo. Y yo creo que nos está diciendo a nosotros algo muy importante, como diciendo, bueno, ya está bien de palabras, de balconear, de ver los toros desde la barrera, hay que empezar, diríamos, a tocar, una expresión suya muy bonita, tocar la carne de Cristo en el pobre, en el necesitado, no es. Porque realmente el día en que nuestra Iglesia seamos capaces, y en ese sentido todos tenemos, empezando por mí, tenemos que empezar a convertirnos, ¿no? Seamos capaces de aprender a tocar la carne de Cristo pues en el pobre, y a leer la imagen de Cristo que está impresa en el rostro en el inmigrante, como dice el Papa en el mensaje, ¿no? Pues en ese día yo creo que nuestra Iglesia habrá dado un paso muy importante también, ¿no? Muy importante incluso para su propia credibilidad. Es un mensaje, los de Francisco, estoy de acuerdo con usted, que es un hombre más de hecho, pero incluso en las palabras, algunos le están acusando de ser un poco, bueno, pues para contentar a todo el mundo, pero tiene una carga de profundidad y sobre todo de compromiso. Si te las crees y quieres llevarlas a cabo, no es tan fácil como algunos lo quieren pintar, al revés. Y además, cuando uno va leyendo detenidamente sus discursos, va al corazón del Evangelio, Se lo acaba de decir a los jesuitas, a sus hermanos jesuitas, Es cierto. Dice él. ¿Cómo vive un obispo esa sensación de
un papa que por lo menos por primera vez tan claramente habla de, pues esto, de la tentación del carrerismo dentro de la Iglesia, de los obispos que tienen que oler a oveja, de eso que acaba de explicar usted, de que todos nos tenemos que arremangar y oler y sentir esa carne de Cristo en los sufrientes, cuando a veces se acusa, probablemente sin razón en la mayoría de los casos, pero se acusa a la jerarquía de estar alejada de la realidad. Sí, yo creo que a veces eso es una imagen. Los estereotipos casi siempre acaban siendo falsos. No es. Yo a veces he dicho, usted no se aburre, digo yo. Ojalá cuando encuentre una tarde libre que pueda estar solo para dedicarme a mis cosas o a leer o a rezar con calma, cosas de esas, digo, bendito sea Dios, porque si estás la mayor parte del tiempo metido pues entre la gente, ¿no? Es verdad que muchas veces pues son gente, diríamos, nuestra, pero entre la gente y gente pues de base, no es. Pero bueno, yo cuando escucho al Papa decir estas cosas, pues uno piensa como cuando le hacen elogios a uno, dice, a ver si te pareces a ese, ¿no? Tienes aquí un camino importante en el que realizar un proceso también tú mismo de conversión, de conversión, ¿no? Sí. ¿Cómo está recibiendo la gente de su diócesis? Bueno, llevamos ya 10 meses de pontificado. ¿Nota cambios, que la gente se acerca de otra manera? Todas las personas yo creo que están impresionadas y muy positivamente impresionadas. Lo que sí me he encontrado también es con personas que no son de iglesia. Yo expresamente lo dicen, pero dice, oiga, pero este hombre me convence, ¿no? No hace mucho tiempo me lo decía una persona, un hombre pues intelectual, ¿no? Dice, yo no soy de iglesia, pero realmente este hombre me convence. Y me decía otra cosa, dice. Y yo creo que está, diríamos, poniendo interrogantes muy fuertes también a los dirigentes políticos nacionales e internacionales, a todos los dirigentes políticos. Es decir, sí, nos está poniendo ya está bien de palabras, firmes, está bien de palabras y vamos a empezar a, digamos, y él además va por delante con los hechos y con la vida, con una vida muy austera. La potencia del ejemplo y de los hechos, sumados a la de las palabras, que no sé, al menos desde todos los ámbitos, yo creo que en ese sentido somos muy, muy parecidos, nos está sorprendiendo y en cierto modo una sorpresa que te invita a comprometerte, a construir, que eso es algo que algunos echábamos un poco en falta. Volvamos al tema y ya finalizamos. 100 años de que se instituyeron las Jornadas Mundiales de la Inmigración. Es complicado pensar que en algún momento no tengamos que celebrarlas. Pues hombre, nosotros en el mensaje de los obispos, yo creo que en la línea misma en que va el Papa, ¿no? Porque decimos, ¿por qué las migraciones se están realizando con esta problemática, diríamos, con estas situaciones a veces de menesterosidad, con estas tragedias? Porque no podría ser distinto, pero claro, eso distinto supone, primero, que este mundo nuestro empieza a organizarse en claves no de intereses, especialmente intereses económicos, sino en claves de bien común, que es pensar en el bien de todos, no solamente de un grupo. Y porque claro, cuando prevalece el interés, especialmente en la economía, aquel que no es rentable se va quedando en la cuneta y se va quedando marginado. Y eso es terrible, En claves de bien común, en claves más que de interés, en claves, diríamos, de don, de bien común, de solidaridad. El día que consiguiéramos que el mundo empezara a edificarse así y empezáramos a pensar todos, desde arriba hasta abajo, sin excluirnos nadie, pues en claves de bien común, en claves de fraternidad, ha sido el tema del mensaje de la paz del Papa, ¿cierto? ¿No es? Y ahí dicho cómo la fraternidad solucionará los problemas. En ese día, ciertamente, estaríamos construyendo un mundo distinto en que a lo mejor lo que necesitábamos era hacer fiesta porque nos sentimos hermanos, más que las jornadas de las migraciones, para ver cómo podemos comprometernos a solucionar problemas, ¿no es? Sería más fiesta, ¿no es? Entonces estaríamos haciendo de esta tierra nuestra, yo creo que una auténtica profecía
del reino, del reino de los cielos. Y en eso seguimos, en eso estamos. Pues muchísimas gracias, don Ciriaco, por haber querido venir aquí a Región Digital. Mucha suerte en la jornada y un saludo pues, para todos los oyentes y para vosotros. Muchísimas gracias. Muy bien.